Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Calidad Agrícola, este programa que acompaña a los trabajadores del campo en su chacra, en su finca, en su lugar de trabajo. Para el capítulo de hoy vamos a conocer más respecto al trabajo que están realizando en la región occidental de nuestro país desde la Fundación Ideagro de Investigación y Desarrollo Agropecuario, en la que se reunieron las cooperativas de producción del Chaco paraguayo para buscar el desarrollo justamente a través de estos dos rubros con investigación. Y ya presentaron la red de ensayos de evaluación de Ideagro, donde estuvieron presentando los primeros resultados de desarrollos de cultivos de soja, maíz y sorgo. Y le dieron todos los detalles a Canal Pro, el canal de la producción. La Fundación Ideagro reúne todos los esfuerzos, recursos, capacidades tecnológicas y experiencias de más de 90 años de sus cooperativas fundadoras, Jortizer, Fernheim y Neulam. Cuenta con recursos profesionales y financieros para brindar soluciones técnicas a los desafíos del campo, sector en el cual, además de capacitar, se encarga de investigar, desarrollar y compartir conocimientos científicos para fomentar la sostenibilidad de la producción agropecuaria en el Chaco paraguayo. En ese sentido, los técnicos involucrados en la realización de la red de ensayos de evaluación de cultivares de sorgo, maíz y soja presentaron los resultados de la campaña agrícola 2021-2022. Vamos a presentar los 3 redes de ensayo. Primero empezamos con la red de ensayo sorgo, que tiene 16 híbridos que vamos a presentar, algunos como graníferos, otros como sileros. Después tenemos maíz, tenemos 23 híbridos de maíz que participaron en el último en esta campaña, en la REI 21-22. Y tenemos el último informe que vamos a presentar, la soja, que tiene 33 variedades que están participando en el ensayo en esta campaña. Entrando en la metodología de los ensayos, decidimos hacer los ensayos en bloques completamente al azar. O sea, tenemos un bloque, el primer bloque, el rojo el segundo bloque y el azul el tercer bloque, donde cada variedad está presente en cada bloque y en forma aleatoria. El primer bloque generalmente estaba ordenado por empresa, cada variedad por variedad de soja o híbrido de maíz que la empresa trajo estaba uno al lado del otro, y en el segundo y tercer bloque aleatorio. De esa forma garantizamos de no influenciar en algún híbrido o alguna variedad. La dirección de siembra siempre fue, la dirección de siembra y la pulverización fue perpendicular a la dirección de siembra. Así ven las hileras de la pulverizadora y las hileras de las variedades de esa forma. Entonces ese diseño puede variar en un bloque detrás del otro o de esta forma, pero se trató de respetar ese diseño para todos los ensayos. La instalación, o sea, la siembra, todos los ensayos fueron instalados con sembradora a 45 centímetros en un lote como este, bien desecado, con previamente acumulación de agua, que lastimosamente no se llegó a tener en todos los casos porque las lluvias fueron muy escasas en ciertas partes, pero la idea fue tener una parcela con un barbecho de esta forma y perfil cargado. Y con tractor con autopiloto que nos facilita mucho el manejo en el campo. Y cada variedad o cada híbrido recibía un ancho de franjas que se pueda después cosechar separadamente con la máquina. La cosecha, ven en estas imágenes,
que son franjas que se cosechó con la máquina y un pedacito, lo que sobró. En esta imagen, por ejemplo, 2 hileras se quedaron y el resto se cosechó, pero se midió el área cosechada con la máquina y el pesaje se hizo con la tolva sobre una báscula móvil o en otro caso donde había una tolva con la báscula incluida. Entonces de esa forma se hizo la medición. En la imagen ahí ven las franjas de los cultivos, en este caso de soja, pero eso se fue aplicando en todos los cultivos de la misma manera. Excepto hay algunos ensayos, microensayos, que por ejemplo en Isla Puí, que tenemos un diseño un poquito diferente. De esa forma entramos en el cultivo de sorgo como la primera red de ensayos que vamos a presentar hoy. La distribución en el Chaco, o sea, la ubicación de los ensayos, dónde están ubicados, podemos empezar abajo, es el lugar de para todo, o sea, Grünwald se llama en el informe, pero es la zona para todo, Neuland, zona Loma Plata, Isla Puí, Filadelfia, hacia Campo I, cerca Mariscal, y uno hacia el norte de Las Palmas. Aquí indicando los diferentes colores, lila, Campo I, Las Palmas son las 2 parcelas que se sembró primeramente, o sea, la primera, el 16 de diciembre, y son las que solamente sembramos, no cosechamos. Las de color rojo, que ven ahí, Cambisol, Isla Puí, Grünwald y Neuland, son las parcelas sembradas y también cosechadas. Y la última, en color verde, lo que no se llegó a sembrar. Entonces tenemos datos de las 4 localidades en color rojo. Fecha de siembra 29 de enero y 25 de febrero. Entre ese tiempo se sembró esas parcelas que cosechamos. Mencionar que 16 de diciembre, la fecha de siembra muy temprana para nosotros y este año sobre todo porque casi todo diciembre y enero no recibimos lluvias importantes. No entrar en estos gráficos, queremos mostrar nomás, son sorgos sileros, empezamos con sileros, después con graníferos. Estos son las 3 localidades donde hemos medido materia seca en las variedades de híbridos de sorgo silero. No queremos entrar en detalles en esto, sino en el global, pero mostramos que en esta gráfica vemos que hay 2 niveles de significancia, o sea, las columnas azules son A y las columnas naranjadas serían B. Igualmente allá en Grünwald teníamos diferencias significativas según el análisis estadístico. El test de comparación es Scott-Knott, la forma de comparar, mientras que en Cambisol no hemos encontrado diferencias significativas. Si vemos los resultados globales del sorgo silero, comparamos primeramente las localidades. Tenemos localidad Cambisol, Isla Puí y Grünwald, esos 3 localidades. En el eje X, en el eje Y, tenemos rendimiento de planta entera en toneladas por hectárea, materia seca, no materia verde, materia seca. Y los puntos indican el porcentaje de materia seca que tuvieron los datos en general de cada sitio. ¿Y por qué verde, anaranjado y verde? Es ordenado por fecha de siembra. Primero sembramos Cambisol, después Isla Puí y la última sembrada fue Grünwald. Por eso están de esa forma ordenada. Entre Cambisol y Grünwald, o sea, para todo, no se encontró diferencias significativas. Incluso prácticamente el mismo dato global entre esas 2 localidades. Pero sí, entre esas 2 y Isla Puí hubo diferencias significativas donde se debe en cierta manera al tipo de suelo que tenemos en Isla Puí, que es arenoso. Ahora entrando en detalles en las variedades. En el eje X tenemos variedades
en general, o sea, el promedio de todos los 3 sitios en conjunto, y tenemos rendimiento en planta entera en toneladas por hectárea. Así no encontramos diferencia significativa, las barras, las columnas son todos verdes, y tenemos la dispersión de datos de todo el ensayo para cada variedad. O sea, esta línea arriba nos indica cuán variable son los datos en todo el ensayo. Así que tenemos acá 2 variedades que tienen poca variabilidad en todo el ensayo. Y teniendo algunas diferencias en rendimiento, pero que no son significativas. Rendimiento relativo en sorgo silero. Para explicar un poco qué es rendimiento relativo, es el rendimiento de una variedad en un ambiente. Se calcula el promedio del ambiente, por ejemplo, el ambiente Cambisol, el promedio de todas las variedades que rindieron es el dato 100, y comparar ese dato con cada variedad. Entonces encontramos si tiene 100 o 109, tiene 9% más de lo que es el promedio de todas las variedades. Entonces aquí se presenta solamente las variedades, los híbridos que tengan 104 y más arriba. A partir de 104 presentamos en este resumen. También, o sea, es el promedio, no es solamente una localidad, sino es el conjunto de las 3 localidades que hemos tomado datos de silero. También está el coeficiente de variación, que indica cuán variables son entre uno y otro ambiente. O sea, entre uno y otro, cuanto menos variable, mejor están situados. Y el rendimiento final, materia seca, de esos 4 híbridos presentados. Saliendo de sorgos sileros, ahora entramos en sorgo granífero, donde cosechamos grano. En este caso tenemos 4 localidades que tenemos cosechado granos. Para sileros eran solamente 3. Estos son 4, Cambisol, Isla Boí, Grünwald y Neuland. Neuland también hizo cosecha de silo, pero no sacaron el dato de materia seca, así que no pudimos presentar aquí. De la misma forma, comparando diferentes ambientes, Cambisol, Isla Boí, Grünwald y Neuland, y el rendimiento de granos, kilogramos por hectárea, por 10 a la menos 3, o sea, este valor tenemos que multiplicar por 1000, entonces tenemos 4.260 kilos en promedio que rindió todos los graníferos en Cambisol. Así, para Isla Boí, que es significativamente menor, esto es A, esto es B, y esto sería C. Entre Grünwald y Neuland tienen el mismo nivel prácticamente el mismo nivel de rendimiento estadísticamente, diferentes a Isla Boí y diferentes a Cambisol. Esta explicación es ciertamente debido al ataque de pájaros, pero también si miramos esta gráfica podemos relacionarlo directamente con la lluvia recibida en esos 4 ambientes, lo que vamos a ver ahora en la siguiente gráfica. Tenemos abajo la precipitación, milímetros, que recibió cada localidad en el ciclo, o sea, de siembra hasta la cosecha, precipitación, y acá tenemos rendimiento, kilogramos por hectárea. Entonces tenemos las diferentes localidades, Neuland, Grünwald, Isla Boí y Cambisol. Cambisol es el lugar que más lluvia recibió, casi 350 milímetros, y el mayor rendimiento. Isla Boí está ahí con poco menos de 300 milímetros y ese rendimiento. Mientras que Neuland y Grünwald
prácticamente estuvieron en la misma cantidad de lluvia, como también casi en la misma cantidad de rendimiento producido. Así, teniendo el resultado general de graníferos, acá tenemos las variedades que estuvieron presentes y el rendimiento que tuvieron. Entonces, este es el rendimiento general, o sea, los 4 sitios del promedio. Aquí está el primero, Advanta 1350, Argensor, Advanta 1250, así sigue. Mientras aquí hay una variedad que tuvo menos rendimiento, pero eso hay que decir bien claramente que es el único híbrido en este caso que sea bajo tanino. Los otros son todos híbridos con alto tanino, entonces el efecto pájaro es menos y acá era visiblemente afectado por los pájaros. La Red de Ensayos de Evaluación es un proyecto creado y desarrollado por la Fundación Ideagro a través de los servicios agropecuarios de la cooperativa Chortizer Limitada, la cooperativa multiactiva Fernheim Limitada y la cooperativa multiactiva Neuland Limitada, para cubrir la necesidad que surge del campo de tener información técnica y científica para la toma de decisiones en relación al uso de materiales apropiados y adaptados a la región chaqueña. A través de esta red de ensayos se generaron datos reales y objetivos del desempeño de los cultivos de sorgo, soja y maíz en diferentes ambientes y campos de la zona. La red busca dar respuesta a las necesidades de los productores sobre información necesaria para producir. Rendimiento relativo de sorgo granífero. Estos son los 4 híbridos de sorgo que tienen alto potencial de rendimiento. Lo que dice que están encima de 104 en el rendimiento relativo. Entonces son los que son mejores que el promedio. En este caso son entre 106 y 109 rendimiento relativo. Y teniendo en cuenta que hay una o 2 variedades que tienen bajo coeficiente de variación, o sea, son bastante estables en todas las localidades en su rendimiento. Aunque aquí van a ver que esta variedad es el que más kilos produjo, pero en el rendimiento relativo está un poquito debajo porque en un sitio rindió mucho y en el rendimiento relativo están equitativamente distribuidos. O sea, cada localidad representa 25% en este caso y en el rendimiento total sería todo lo que produjo. Este trabajo se plasmó y desarrolló en una publicación de 90 páginas con todos los datos, resultados y desempeño de cada uno de los materiales en los sitios donde la Fundación llevó a cabo los ensayos. Bueno, en un ensayo de este tipo, donde ensayamos diferentes genotipos en un rango de ambientes, lo que nos interesa es hacer el análisis de la varianza de rendimiento y hay 3 factores fundamentales que nos interesan primordialmente. Primero, tenemos al genotipo y siempre la pregunta es cuánta varianza del rendimiento explica ese factor. En este ensayo de sorgo granífero nos arrojó que el 8% de la variabilidad en el rendimiento está explicada por el genotipo, lo cual es bastante elevado considerando otros cultivos y nos dice que hay un efecto de la variedad o del híbrido.
Por otro lado, tenemos el ambiente, que en este caso explicó 44% de la variabilidad observada. Esto nos parece muy alto a primera vista, pero luego vamos a ver que para otros cultivos los superan. Por último, nos interesa saber cómo ese genotipo interactúa con el ambiente de manera a identificar genotipos que en un determinado ambiente funcionan mejor que otros. Entonces, el análisis de varianza nos arrojó 22% de varianza explicada por la interacción genotipo por ambiente. Por lo tanto, nos interesa explorar a mayor profundidad esta interacción. Eso lo hacemos primeramente con el análisis de índice ambiental linealmente ajustado. Este análisis, aquí tenemos los resultados de 3 variedades, no de sorgo, sino solamente a modo de explicación. Primero, a su izquierda tenemos una variedad que es adaptable a ambientes de alto potencial de rendimiento. En el eje X tenemos el índice ambiental, que es nada más que el promedio de cada ambiente, de todas las variedades en ese ambiente, y en el eje Y tenemos al rendimiento de la variedad la cual estamos analizando. Entonces, mediante esa correlación obtenemos la línea de mejor ajuste, que en este caso se pinta de color verde para indicar que su pendiente está encima de 1,04. O sea, si cambiamos el ambiente y nos vamos a un ambiente mejor, de mayor productividad promedia, esta variedad se va a situar encima del promedio. Esta línea 1,1, línea intermitente, nos indica el promedio de todas las variedades. Por lo cual, esta variedad podemos ver en un ambiente elevado, ella produjo más del promedio. Por eso es adaptable a ambientes de alto potencial. Lo opuesto podemos decir para esta, la de color rojo, que es adaptable a ambientes de bajo potencial de rendimiento. Esto no quiere decir que es una variedad, digamos, inferior, sino una variedad simplemente que puede superar los rendimientos promedios en ambientes de bajo potencial. Y en el medio tenemos lo que generalmente buscamos, una variedad estable. Ella produce igual o muy similar al promedio de todas las variedades en los diferentes ambientes. Si cambiamos el ambiente, ella siempre va a seguir rindiendo lo que rinde el promedio. Y también se clasifica según la pendiente entre 0,95 a 1,04. Entonces aquí presentamos los resultados del sorgo granífero, el índice linealmente ajustado. Se clasificó 3 variedades o híbridos como adaptables a ambientes de alto potencial, como observan en la primera línea de gráficos arriba, y 2 como adaptables a ambientes de bajo potencial. Hay que mencionar que en este análisis solo podemos incluir a híbridos que participaron en todos los ambientes. El análisis anterior todavía no nos dice en qué ubicación o en qué ambiente qué variedad rindió mejor o se destacó. Por ello, entonces, además también que el efecto, como les mostré al comienzo, del ambiente fue de 44% de rendimiento, variabilidad del rendimiento explicada. En estudios como estos no buscamos ese efecto del ambiente, sino el efecto del genotipo y la interacción de genotipo con ambiente. Por lo tanto, nos interesa remover esos 44% y expresar la interacción y el genotipo solamente en esa variabilidad captada por esos 2 factores. Por lo tanto, la regresión de sitio, SRG, que viene del inglés y es Site Regression, o sea, regresión por sitio, presentada de esta forma en un gráfico biplot tipo G por A, que es genotipo, más genotipo por ambiente.
nos dimensionaliza los datos en 2 dimensiones, captado en el coeficiente principal 1, que es el eje X, que capta 70% de la variabilidad en este caso, y el eje Y, que capta casi 20% de la variabilidad. O sea, cerca del 90% de la variabilidad de genotipo y genotipo por ambiente están captados en este gráfico. Luego, en el centro, tenemos el origen, que es 0 en el eje Y y 0 en el eje X. De ahí parten los vectores amarillos, que son las localidades. Hay que tener en cuenta que cuanto más largo es un vector, mejor es representada esa localidad. Y cuando el vector parte hacia arriba o abajo, o se mueve mucho, en otras palabras, sobre el eje Y, ese ambiente está asociado a cambio de rango, lo cual significa interacción genotipo por ambiente, que una variedad rinda mucho, que en otro ambiente no rindió mucho. Los que están más cerca del 0 sobre el eje Y, entonces son menos asociados a ese cambio de rango. En este caso, y voy a presentar este gráfico para los 3 cultivos, así que esta es la introducción. Aquí vemos un macroambiente formado por las líneas intermitentes. Hay que tener en cuenta que el macroambiente aquí no significa un ambiente geográfico necesariamente. Puede ser una combinación de factores que hacen al ambiente, que en este año fue aparentemente muy similar entre Cambisol e Isla Poí. Al menos los agrupó junto en un macroambiente. Y las variedades están presentadas como puntos. Cuanto más se alejan del origen, es que más se han destacado en ese lugar. Por lo tanto, en Isla Poí y Cambisol, la Advanta 1350 es la más destacada en esta campaña. En el segundo macroambiente tenemos a la localidad Grünwald y el híbrido Argensor 110T fue el más destacado. Y por último, en Neuland se destacó el híbrido Spring T60. De esta forma llegamos a la conclusión para la red de ensayos sorgo. Primero, sileros. En promedio general no hemos encontrado diferencia significativa entre híbridos. O sea, tomando todos los datos en general, no podemos comprobar que hay diferencias significativas. Pero analizándolo por localidad, sí tenemos diferencias significativas entre una y la otra variedad, aunque menos que para graníferos, pero sí hay diferencias. Esa es la conclusión en sorgo silero. Graníferos, sí tenemos híbridos destacados en ciertos ambientes. Lo que explicó Robert, tenemos un ambiente que comparte Cambisol, Isla Poí, que es la variedad 1350, Grünwald, Argensor 110 y Neuland se destacó la variedad o híbrido Spring T60. Entonces esos son los destacados de los graníferos. De esta forma terminamos lo que es sorgo. Cabe destacar que durante este proceso se realizaron jornadas de campo en las cuales el productor pudo recorrer y ver in situ los cultivos. Siete fueron los sitios elegidos por el equipo técnico de la red de ensayos, distribuidos estratégicamente en un radio máximo de 200 kilómetros desde la casa matriz de la Fundación Ideagro, cumpliendo tanto con las exigencias de aptitud agronómica como capacidad del productor. Otra vez, la ubicación de los ensayos
este año maíz. No tenemos maíz en Parato, que había sorgo. Teníamos maíz en Neuland, en Campo I, incluso aquí entra Palmeiras, para muchos tal vez conocido como Cresca. Más arriba de Mariscal tenemos 3 ensayos cerca de las colonias, Cambisol, Islapoí y también Colonia 4, el campo experimental de Cooperativa Fernheim, y un ensayo que no se llegó a sembrar. Aquí también los puntos rojos son los que sembramos y cosechamos, y los puntos lila, Neuland, Campo I, son los que no llegamos a cosechar. En este caso no es solamente debido a la siembra tempranera que se perdió esos ensayos, sino que en esas zonas realmente hubo muy poca lluvia y muy poca agua acumulada en el perfil, que se llegó a perder los ensayos. Y la localidad de Las Palmas, que no se llegó a sembrar. Aquí otra vez el resumen, o sea, es solamente para mostrar que son los 4 sitios, 4 localidades donde hemos hecho los ensayos de maíz este año y que hay diferencias significativas. Por ejemplo, Cambisol tiene diferencias significativas en variedades. Palmeiras también tiene. Islapoí, suelo arenoso, tiene 3 niveles de significancia. Y Colonia 4, que no podemos demostrar diferencia significativa este año. Aquí ven también que Cambisol y Islapoí tienen 23 híbridos. Colonia 4 tiene 22 y Palmeiras tiene 18. Eso es debido a que las empresas proveedoras de semillas no cumplieron en la cantidad de bolsas que necesitábamos para hacer los ensayos. Entonces, la empresa que no trajo todas las semillas en alguno de esos lugares no está presente. Pero no queríamos descartar totalmente el material, así que lo usamos en ciertos lugares. Así que una bolsa que recibimos de una empresa, por ejemplo, sembramos en estos 2 ensayos porque son ambos de la cooperativa Chortizer, entonces se compartía esa bolsa, entonces de esa forma se pudo tener por lo menos en 2 localidades. También analizando una vez los ambientes, tenemos los ambientes en el eje X abajo y su productividad en general de todos los híbridos en ese ambiente resumido. Cambisol, otra vez el ambiente que más lluvia recibió y por ende también su productividad más alta, 3.510 kilos en promedio de todos los híbridos. Después tenemos dos localidades con un poco menos significativamente menos rendimiento, pero también buen rendimiento, y Colonia 4 en el tercer nivel de rendimiento. Y eso hay que mencionar también que esta parcela fue sembrada bastante tarde, así que recibió una helada que no pudo terminar bien su ciclo. Eso también comparamos con la precipitación recibida en el ensayo, o sea, en todo el ciclo, y el rendimiento que se produjo en promedio por cada localidad. Así tenemos Cambisol, como ya he mencionado, poco más de 300 milímetros de lluvia recibida en el ciclo, aunque esa tuvo 2 lluvias muy grandes que no fueron efectivas, pero el total es un poco más de 300 milímetros. Islapoí casi 250 milímetros, y estos 3, Neuland, Colonia 4 y Palmeiras, recibían casi la misma cantidad de lluvia en el ciclo, y mientras Campo I realmente era un lugar que prácticamente no recibió lluvia, ni 50 milímetros posterior a la siembra del maíz. ¿Qué indica este círculo marcado? Tenemos 3 localidades con muy diferentes rendimientos
pero prácticamente la misma cantidad de lluvia. Si vemos, tienen 120 milímetros casi todos y diferencias en rendimiento. Eso es debido a, primero, Neuland se sembró el ensayo con poca agua en el perfil. Colonia 4 se sembró tarde y estuvo afectado por la helada. También había más o menos humedad en el suelo, mientras que Palmeiras fue la localidad que se sembró a tiempo, se sembró con perfil de humedad bueno y recibió algo de lluvia, produjo buen rendimiento. Entonces eso se explica exactamente en ese gráfico. Y Islapuí, podemos mencionar otra vez, está debajo de la línea que mejor ajusta los puntos, estos 4 puntos. Está debajo porque es un suelo de menor capacidad, menor fertilidad, menor capacidad de acumular agua. Entonces siempre suelo arenoso, normalmente vamos a ver que rinde menos. Así llegamos a los resultados generales o globales de los cuatro ambientes juntos. Tenemos los primeros 3 híbridos significativamente superiores en rendimiento a todos los otros. Después tenemos otros 2 niveles de rendimiento. Y también tenemos la variabilidad de los datos dentro de los ensayos. O sea, hay 4 localidades por 3 repeticiones. Son 12 diferentes muestreos que se hizo, o sea, toma de datos, y eso es la dispersión, la raya arriba, que indica eso. Ahí también llegamos al rendimiento relativo, que nos indica el rendimiento relativo promedio es de los 4 localidades, cada híbrido comparado, cómo está en relación a su promedio en cada localidad y de eso del promedio. Entonces, el rendimiento relativo promedio de esos 4 localidades, tenemos esta variedad, esos híbridos. Todos estos híbridos son los que tienen alto potencial de rendimiento, o sea, lo que a partir de 104 y más arriba, esos entran como variedades de alto potencial. Ahí tenemos los 3 primeros que eran significativamente superiores a los otros, con rendimiento relativo 129, 21, 118. Y aquí podemos destacar que esta variedad, este híbrido tuvo un coeficiente de variación bastante inferior, o sea, bajo, que es un muy buen indicador de estabilidad para nosotros. Y en el fondo de la última columna ven los resultados, los kilos por hectárea de todos estos híbridos. Aquí solamente están los híbridos que tienen rendimiento relativo 104 por encima. Bueno, pasamos de vuelta a lo que es la interacción genotipo por ambiente. En este caso, para el maíz, 11% de la variabilidad fue explicada por el genotipo alto de vuelta, lo cual nos da una buena idea de que realmente hay un efecto significativo entre variedades o híbridos. Por segundo, el ambiente, esta vez mayor, 63% del rendimiento de la varianza en el rendimiento fue explicada por el ambiente, y hay que tener en cuenta que ese ambiente incluye factores como agua acumulada en el perfil, como ya lo mencionó el ingeniero Jenny, fecha de siembra, lluvia recibida en el ciclo, manejo del cultivo y la condición del suelo, entre otros. Por lo tanto, es muy importante este factor ambiente por la razón de que algunos de estos factores nosotros como productores podemos manejar.
Por último, la interacción genotipo por ambiente fue significativa en el cultivo del maíz estadísticamente y explicó 10% de la variabilidad total en el rendimiento encontrada. Por lo tanto, de vuelta nos interesa revisar mejor cómo se compone esa interacción genotipo por ambiente y presentamos de vuelta al índice linealmente ajustado. En híbridos de maíz se encontró estos híbridos como adaptados a ambientes de alto potencial, o sea, dependiente mayor a 1,04. En algunos quizás dirán, está demasiado cerca de la línea 1,1, pero lo hemos revisado, tiene pendiente mayor a 1,04. Entonces, algo tiene que ver que tenemos solamente 4 localidades en este análisis, por lo tanto deberíamos tener precaución en la conclusión sobre estos datos porque el rango de ambientes no fue muy amplio. También hemos determinado estas 7 híbridos adaptados a ambientes de bajo potencial en el maíz y de vuelta quiero enfatizar que no significa que son inferiores a los demás, sino que son adaptables a ambientes donde generalmente tenemos menor rendimiento. De vuelta, entrando en lo que es el análisis de regresión por sitio, donde dejamos fuera el efecto de esos 60% del ambiente. Esto hacemos con el objetivo de determinar macroambientes y también de determinar qué híbrido se destaca en qué macroambiente. Tenemos aquí 2 macroambientes formados, donde el primero se compone de Colonia 4 y de Cambisol. Aquí observan, como les dije al comienzo, este vector muy corto, que significa que Colonia 4 aquí básicamente no está representado, por lo cual podemos decir que es el macroambiente Cambisol. Luego tenemos el macroambiente donde es compartido con Isla Poí y Palmeiras, en el cual se destacó la Brevant 2702, como observan aquí. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la DECALB 7910, como vimos en los gráficos anteriores, junto con estas dos, la 3707 y la 2702, se ubicaban significativamente mayor a las demás en el promedio general. Y también aquí ella está muy alejada del centro, muy cerca del vértice del polígono en ambos macroambientes, por lo cual tenemos que mencionarla también. La conclusión que hemos llegado son estos tres híbridos de maíz que se destacaron en diferentes ambientes y también que fueron significativamente superiores al promedio. Brevant 2702 se destaca en el ambiente Isla Poí, como también en el ambiente Palmeiras. Está con 129 de rendimiento relativo y un coeficiente de variación 18, que es bastante alto. Pero estas tres son híbridos adaptables a ambientes de productividad alta. Entonces, cuando el ambiente mejora, este rendimiento va a mejorar más. Cuando el ambiente empeora, estos híbridos van a rendir menos, probablemente. Eso es la adaptabilidad al ambiente. Tenemos el tercer híbrido, Pioneer 3707, que se destacó en Cambisol y tiene esos datos. Bueno, 118 de rendimiento promedio, rendimiento relativo promedio, coeficiente de variación 11 y también adaptable a ambiente de alta productividad. Y tenemos colocada la del medio, la de DECALB 7910, que según nuestros datos estuvo ahí cerca, en ninguno de los lugares como el más rendidor, pero estuvo en cada
cada ambiente muy competitivo. Todo el proceso, desde el diseño del ensayo, la metodología de trabajo, el análisis de los datos hasta el informe final, cuenta con aval técnico-científico. Los cuidados culturales desde el barbecho hasta la cosecha de los ensayos se realizan con maquinarias de los productores, salvo las microparcelas de los campos experimentales, bajo un estricto acompañamiento del ensayista y el coordinador técnico del programa. De esta forma queremos entrar en la array soja. En esta array, como ya mencionado, tenemos 33 variedades en total, 3 variedades de ciclo largo y el resto 30 variedades de ciclo corto. Lo llamamos entre 5 y 6, grupos 5 y 6 madurez. Tenemos más localidades sembradas y cosechadas, así que tenemos 7. De los 7 previstos, tenemos 6 realizados, siembra y cosecha también, aunque hay que mencionar que hubo dos localidades, Campo I y Colonia 4, donde se hizo un muestreo a mano, que es un poco diferente. Todos los otros se hizo una cosecha mecanizada. Entonces, esto se hizo una cosecha manual, un muestreo, para no perder los datos, porque el desarrollo de las variedades era bastante bajo. Entonces, de esa forma decidimos para no perder este año. Están ubicados en Paratodo, bien hacia el sur, en Neuland, Cambisol, Colonia 4, en Campo I y también en Palmeiras. Esos son los ya con sus respectivas fechas de siembra. La primera fecha de siembra fue 13 de enero en Palmeiras y terminando el 25 de febrero en la Colonia 4. También presentamos así resumidamente los gráficos de rendimiento de cada variedad en cada ambiente, solamente para mostrar que tenemos diferencias significativas entre variedades en Palmeiras, tenemos en Cambisol y tenemos en Campo I, donde sí pudimos demostrar diferencias significativas estadísticamente, según el test de Scott-Knott. Y las 3 localidades de abajo no pudimos demostrar significancia estadística. Los diferentes ambientes, los 6 ambientes donde se hizo el ensayo, ordenados por fecha de siembra: Palmeiras, Cambisol, Campo I, y su rendimiento en general, en promedio, de todas las variedades en cada localidad. Entonces tenemos las barras de verde oscuro, son los de ciclo corto, y las verdes más claras son el promedio de las variedades de ciclo largo. Así vemos que en las primeras 5 localidades, el ciclo corto superaron a los de ciclo largo, mientras que en Colonia 4, probablemente por la fecha de siembra más tardía, ahí sí los ciclos largos superaron el rendimiento de los ciclos cortos. Numéricamente, pero no estadísticamente. Numéricamente, exactamente. Estadísticamente, si son diferentes entre ciclo corto y largo, es solamente cuando se diferencia entre las letras. Por ejemplo, en Palmeiras sí hubo diferencia significativa entre ciclo corto y ciclo largo. En Cambisol lo mismo, ciclo corto rindió más que ciclo largo
estadísticamente, mientras que en los otros 4 ambientes estadísticamente no pudimos determinar una diferencia significativa. Y también las letras grandes son diferencias significativas entre ambientes. Bueno, es obvio, este ambiente rindió mucho más que este o mucho más que los otros. Entonces está ordenado en A, en B, Grünwald, C, Colonia 4, D, E. Y esto nos demuestra claramente que el rango de ambientes en los cuales hemos ensayado estas variedades fue muy amplio. O sea, realmente se los sometió a las variedades a un rango de ambientes muy bueno para experimentar interacción genotipo-ambiente y el efecto del genotipo. Otra vez, la relación entre el rendimiento, eje Y y también el eje X, la lluvia que recibieron los ambientes, donde sí otra vez podemos comprobar, o sea, mostrar que en campo Y prácticamente no recibió lluvias, 50 milímetros por siembra, que no es prácticamente nada, mientras que en Cambisol sí tuvimos lluvias de más de 300 milímetros en el ciclo. Aquí vale la pena entrar un poco más en detalle lo que nos muestran estos datos. Tenemos la precipitación, en este caso 120 milímetros más o menos en estas dos localidades, Neuland y Colonia 4. Prácticamente con la misma cantidad de lluvia produjeron diferentes rendimientos. Eso es debido a, no tanto a fecha de siembra, sino por un lado debido a perfil cargado. Neuland tuvo poca agua en el momento de la siembra. Colonia 4 tenía un poco más agua, pero tampoco no mucho agua, muy profundo, de perfil cargado. Y probablemente el mayor efecto que tuvo que ver en este caso es la cosecha manual, el muestreo manual que se hizo. En Colonia 4 se hizo muestreo manual, mientras que en Neuland se hizo a máquina. Entonces, el muestreo a mano tiende a sobreestimar algo el rendimiento, sobre todo cuando las variedades tienen crecimiento bajo por déficit hídrico o por algunas otras cosas. Entonces las máquinas no las pueden levantar todo, mientras que con la mano sí también podemos levantar todo. Eso sería la explicación de la variación de rendimiento entre esos dos ambientes que prácticamente tuvieron la misma cantidad de lluvia. Tenemos otro escenario. 2 localidades con prácticamente la misma cantidad de lluvia, casi 190 milímetros o casi 200 milímetros de lluvia durante el ciclo. Pero tuvimos rendimiento en Palmeiras de un poco más de 1000 y en Grünwald un poco más de 2000 kilos por hectárea en promedio de todas las 33 variedades en soja. ¿Y a qué se debe eso? En ambos casos tuvimos perfil cargado. Lo que yo puedo concluir con eso es netamente fecha de siembra. Aquí se sembró 13 de enero y aquí se sembró más hacia el final de febrero. O sea, para mí no hay otra explicación. El suelo es muy similar, aunque la cantidad de lluvia prácticamente es la misma, y sería eso. Y la línea verde es la línea que mejor ajusta entre esos puntos ambientes que tenemos ahí representados. Así llegamos al resultado global de todas las variedades. Aquí ven el rendimiento, kilogramos por hectárea. Eso hay que multiplicar por 1000. Y las variedades, ciclo corto, y las últimas 3 son los de ciclo largo.
comparado así en un gráfico. Las diferencias de color son diferencias significativas estadísticamente en rendimiento, según el test de Scott-Knott. Aquí no incluimos la dispersión de datos, la variabilidad de los datos entre repeticiones y entre localidades, porque es muy grande, porque en un ambiente rinde muy poco y otro ambiente rindió mucho, entonces la dispersión es tan grande que no vale la pena para presentar. Mientras que si analizamos por localidad, sí tenemos la dispersión adentro donde se puede guiar para ver la estabilidad de una variedad en el ambiente. Aquí tenemos el rendimiento relativo promedio de las 6 localidades. Entonces tenemos todas las variedades de soja que superaron el rendimiento relativo de 104 y las que no llegaron a eso dejamos afuera para esta presentación, mientras que en el manual van a encontrar todas las variedades que participaron en esta campaña. Así tenemos variedades con 115 rendimiento relativo promedio y hay algunos con coeficiente bastante bajo, por ejemplo la 5947, rendimiento relativo 114 y 4% de variabilidad, que es bastante bajo. Y allá en el fondo ven los promedios de rendimiento de los 6 localidades. Interacción genotipo por ambiente, de vuelta. En la soja sí tenemos un escenario bastante diferente. El genotipo explicó en los grupos de maduración 5 y 6 solamente el 2% de la variabilidad observada, lo cual básicamente nos dice que no hay casi efecto en variedad. Grupo 7 y 8, 0,5%. Luego el ambiente con 84% y 87% respectivamente para los dos grupos de maduración. Y prefiero ser un poco redundante y transmitir ese mensaje que el ambiente incluye estos factores y algunos podemos manejarlo. Agua acumulada en el perfil antes de la siembra, fecha de siembra, lluvia recibida en el ciclo que no la manejamos, manejo del cultivo y la condición del suelo, entre otros. Por último, la interacción genotipo-ambiente, 4% explicó en los grupos de maduración cortos y 0,5% en los grupos de maduración largos. Sin embargo, estos no fueron significativos. O sea, estadísticamente no podemos determinar interacción genotipo por ambiente. Así pasamos al índice ambiental linealmente ajustado, que por lo que presenté, que la interacción no fue significativa, esto se tiene que manejar como una tendencia más bien. Estos son los estables, las variedades estables en 6 ambientes, lo cual sí fue un gran rango de ambientes. Podemos observar materiales que son estables y se sitúan encima de la línea 1.1, o sea, están muy cerca del promedio en todas las localidades, y también variedades que en general por su pendiente son estables, pero se ubican generalmente debajo del promedio. De esa forma lo pueden también analizar en el material impreso que luego se les va a entregar. Para los grupos de maduración 5 y 6, los adaptables a ambientes de alto potencial son estos. Luego con detalle van a poder averiguar cuáles son todas las variedades. Y para los grupos de maduración cortos, de vuelta, los que son adaptables a ambientes de bajo potencial.
Por último, también los grupos largos, las variedades de grupos largos, donde lastimosamente teníamos solo 3 materiales, que un material, la Atria, fue estable, la Baob 8.2 adaptable a ambiente de alto potencial y la soja PAR R75 adaptable a ambientes de bajo potencial. Concluyendo con la red de ensayos soja, de esta campaña podemos decir que el efecto variedad es responsable solamente del 2% de la variabilidad del rendimiento. Para el ciclo corto era 2, para el ciclo largo era incluso 0,5. Sin embargo, si vemos solamente ambiente por separado, sí tenemos algunas diferencias significativas entre variedades. Pero en el global, la variabilidad de la variedad responde muy poco. El ambiente fue el responsable del 84% de la variabilidad en el rendimiento. O sea, mucho queda en nuestra cancha cómo hacemos para que lleguemos a rendimientos más altos y un reducido porcentaje lo que es la genética, lo que hemos encontrado este año. Y la interacción, en este caso, no se pudo confirmar. Así tenemos un mensaje final, terminando con eso la presentación de las redes de ensayo. Tenemos prácticamente lo mismo, o sea, en todos los cultivos, los 3 cultivos que analizamos, el ambiente fue el responsable de la mayor parte de la variabilidad. Así tenemos en soja 84 o 87% responsable es el ambiente, seguido por maíz, donde el 63% es responsable al ambiente, la variabilidad, y el sorgo granífero tiene 44% de la variabilidad. O sea, esto nos marca que el cultivo más rústico es sorgo, que está menos influenciado por el ambiente que soja o que maíz. Entonces es un dato que hemos realmente pudiendo concluir con estos trabajos. Segundo, se observó un mayor efecto de la variedad en maíz, 11% la variabilidad de los datos que pertenecen a la variedad. En maíz es 11%, en sorgo 8% y en soja entre 0,5 y 2%. Y la interacción fue significativa para el sorgo granífero, 22%, y maíz 10%, mientras que en soja esta campaña no hemos detectado una interacción. La Fundación Ideagro tiene experiencia comprobada en generar resultados favorables que involucran a los productores locales en alianzas estratégicas nacionales e internacionales para impulsar diversas dinámicas enfocadas en el crecimiento de la industria agroganadera. Y de esta manera veíamos todos los detalles del trabajo que están realizando desde la Fundación Ideagro para afianzar el rubro agrícola en una zona, que es el Chaco paraguayo, que es mucho más reconocida por la producción ganadera en nuestro país. Les deseamos éxito, les agradecemos como siempre que hayan recibido también al equipo del canal de la producción para compartir los detalles de su trabajo y que siga creciendo la producción agrícola también en la región occidental de Paraguay. Gracias a todos ustedes también por acompañarnos a través de la señal de Canal Pro. Y los invitamos a que sigan conectados a su canal, el canal de la producción de la mega cadena de comunicación. Hasta un próximo capítulo de Calidad Agrícola.